Mi nombre es René San, 1877-1953. Soy alemán, soy médico y en la actualidad escribí un libro en la cual sobre trabajo social que no llegó a un gran impacto dentro de mis colegas, pero sí tuvo mucha afluencia entre la parte de psicología. En esta parte me gustaría hablar de Alison Salomón, una mujer muy activista que fue organizadora de muchos eventos que hicieron gran parte del trabajo social tanto en Europa como en España. Alison Salomón nació en Berlín en 1871 y fue de familia judía. También podemos aportar de ella que ella en 1878 formó parte de la Comisión de Protección de Mujeres Alemanas. En 1902 fue presidenta de la Asociación de Grupos de Mujeres Jóvenes. En 1908 formó parte de la escuela Socialist Frankfurt, que fue la primera escuela al servicio de mujeres. En 1914 podemos hablar también de ella, que ella organizó el primer Congreso Internacional de Mujeres en Roma. En 1919 fue la consejera nacional de mujeres alemanas, pero a las islas a representar, las mismas mujeres alemanas no quisieron que ella las fuera a representar a nivel internacional porque era de descendencia judía. De 1808 a 1925 fue la directora de la Escuela de Mujeres. De 1916 a 1918 creó 3 escuelas y en 1922 ya tenía creada 34 escuelas que fueron muy importantes en cuanto al desarrollo tanto de Europa como de sus países cercanos, digámosle Berlín, Bruselas, España y gran parte del continente europeo. En 1937 la Gestapo la interroga y la obliga a abandonar Alemania por considerarla que ella estaba siendo traidora con la nación. En 1937 nuevamente estando ella asiliada en Nueva York, viviendo en uno de los suburbios de este importante centro de Estados Unidos, la Federación Internacional de Mujeres nuevamente le hace el reconocimiento de todos sus títulos otorgados que ella había venido ascendiendo durante todo el tiempo la labor que había hecho en Europa, reconociéndole sus títulos y todo el aporte que había hecho en cuanto al trabajo social. Lamentablemente en 1948, el 30 de agosto, cuando le fueron a notificar que nuevamente tenía todos sus títulos, la encontraron muerta. Esta fue la historia de Alison Salomón, que fue una mujer muy importante en cuanto al desarrollo de trabajo social. Muchas gracias. Buenos días, soy Raúl Robalta. Nací en París en 1891 y el año de mi decisión fue en 1979 en Madrid. Fui consejero de la Asistencia Social de la Generalidad de Cataluña, órgano de gobierno. En 1932 creé la primera escuela del trabajo social en España, con la colaboración de Antonia Ferrara, mi vieja colega, bajo el nombre de la Escuela de Asistencia Social para la Mujer. En 1937 publiqué Los problemas de asistencia social en Nueva España, un manifiesto a favor de la labor benéfica y claridad organizada. Mariega Hari. Nací en 1867 y morí en 1932. Educadora y trabajadora social católica francesa. Fundadora de Unión Familiar, organización de educación infantil que apoyaba a los hijos de la clase trabajadora y clase media. Este fue el primer intento de fundar algo parecido a los asentamientos sociales de Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1986 recluté liderando a mujeres de clase alta para abrir una agencia en el Distrito 11 de París. El objetivo, la unión de las clases, la reconciliación entre pobres y ricos. En 1907 fundé la Escuela Práctica de Formación Social.
Soy Octavia Hill. Nací en 1877 en Cambridge, Reino Unido, y morí en 1953. Fui reformadora social y pionera del trabajo social. A mis 23 años me fui a vivir a Londres y la casa en la que vivía la convertí en una escuela para mujeres trabajadoras. Fui activista e hice mucho para mejorar la vida de los más desfavorecidos. Fui precursora de los espacios abiertos y fundadora del National Groups. En 1875, la Organización de Sociedades Caritativas piden mi ayuda y acepto. Es allí donde comparto mis propuestas. Para empezar a tratar el origen y la historia del trabajo social en los Estados Unidos, nos podemos remontar inclusive a antes de la Revolución de las 13 colonias del siglo XVIII, donde ya se había establecido un sistema formalizado de actuación y de ayuda a los pobres, de servicio y bienestar infantil e inclusive de salud mental. También a inicios del siglo XIX, los estados de la Unión Norteamericana se responsabilizaron de la distribución de beneficios en los condados y poblados respectivos, puesto que hasta el momento los problemas sociales iban en aumento y las soluciones que ofrecía el gobierno cada vez eran insuficientes. Existieron sociedades privadas de carácter benéfico y organizaciones de esfuerzo personal. Se llamaban las self-help y agencias de servicios sociales modernos que cada vez tomaban como más fuerza e importancia en el marco de la atención de los problemas sociales. A estos self-help pertenecían las mujeres de la alta sociedad y los hombres que estaban vinculados a organizaciones religiosas que se encargaban de atender las problemáticas de la pobreza, urbanización e inmigración. Ellos eran conocidos como los visitantes amistosos y su método de asistencia se basaba en la persuasión moral y en el ejemplo de vida personal. Para ese momento surgieron también organizaciones como la Asociación para el Mejoramiento de las Condiciones del Pobre y la Sociedad de Ayuda a los Niños, las cuales empezaron a investigar por primera vez las condiciones sociales que presentaban cada una de las urbanizaciones, los condados y los poblados de Estados Unidos. A partir de ahí se puede decir que esos fueron como los primeros grandes pasos que se dieron en Estados Unidos para conformar toda la historia del trabajo social en el país y a partir de allí también empezaron a surgir diversos hechos históricos que pues empezaron a redefinir lo que es la profesión como tal. Eventos como la Guerra Civil y la industrialización, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la guerra a la pobreza y la gran sociedad. También hubo pues diversos acontecimientos dentro de la década de 1970 que fueron bastante importantes y de los cuales se les va a profundizar un poco más adelante. También está la revolución de Reagan, los años de Clinton, que fueron fundamentales para el desarrollo de la historia, y con eso llegamos a el bienestar social en Estados Unidos en el siglo XXI. Y en todo ese desarrollo teórico e histórico se empiezan a hacerse notar cada uno de los personajes que fueron considerados pioneros de la profesión, quienes fueron los que participaron dentro de la reconceptualización del trabajo social y le dieron forma a cada una de las instituciones que hoy en día son historia para el trabajo social no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, tratando a Europa, inclusive América Latina. Pioneros de la historia del trabajo social en Estados Unidos. Por un lado, Jane Addams era una socióloga feminista, también trabajadora social pacífica estadounidense, encargada de reformar a los Estados Unidos. En el año 1910 fue la primera mujer que ocupó la presidencia de la Conferencia Nacional de Asistencia, y en el año 1915 fue la presidenta del Congreso Internacional de Mujeres. Colaboró en la formación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y de la Libertad y de la Unión Estadounidense de Líderes Civiles. Mary Richmond fue la mujer que formalizó las técnicas y contenido, el sistema y la teoría del trabajo social, revolucionó la forma en la que había hasta el momento de ayudar a la gente que más lo necesitaba, convirtiendo esa ayuda en una profesión. Fue una de las pioneras en el trabajo social estadounidense. Tuvo la idea de convertir esta labor en otra obra formal. Creó el trabajo social inclinado hacia la formación de una disciplina.
Por otro lado, revolucionó por completo la idea de hacer trabajo social y la manera en la que se ayudaba a las personas más necesitadas. Intentó aplicar una estrategia que atacara de raíz el problema, buscando las causas de la pobreza para poder suprimirla. Y por otro lado, Octavia Hill, ella cada semana personalmente recogía los alquilibres que hablaban con los inquilinos de los problemas que frecuentemente estaban. La vivienda fue la base de su trabajo y también el punto de partida para otras actividades, el desarrollo de los jardines, la creación de zonas y juegos para los niños y niñas, la organización de excursiones. Octavia Hill fue una de las pioneras que se encargó de pertenecer en algunas sedes en el país de Estados Unidos y fue quien se responsabilizó a organizar y coordinar la distribución de ayudas caritativas que donaban los burgueses a las personas necesitadas y una de ellas, pues como tal fundadoras, fue ella. Historia del trabajo social en el país de Canadá. El trabajo social en sus inicios estuvo muy ligado a la ciudad del desarrollo de la disciplina de Estados Unidos y en Canadá anglófono, y cuando aterrizó en Quebec tuvo una influencia en las obras religiosas que durante mucho tiempo se encargaron del bienestar social y de la salud. Las obras sociales se manejaban en la Iglesia Católica porque el clero jugó un papel muy importante en la conservación de la lengua y de la identidad francesa en el país de anglófonos. Y se inventó la fórmula que nació canadiense-francesa, era la elegida de Dios. El trabajo social estuvo ligado en el clero hasta los años 50 desde su llegada, aproximadamente en 1617. En ese momento lo llamábamos primer ciclo, pero en la época llamada licencia, es decir, licenciados en trabajo social, hasta los años 60 el trabajo social estuvo ligado en las obras de la Iglesia Católica, aunque existiera en la universidad. En estas obras sociales de la Iglesia participaban más los laicos que religiosos. Los pobres eran vistos como receptores pasivos de la caridad. Además, estaban los ofertilanos, en donde los trabajadores sociales se dedicaban a atenderlos y a buscarlos en familia, es decir, unos se dedicaban a los pobres y los otros a los oferlinatos. Dentro de los principios filosóficos de la doctrina social de la Iglesia, a partir de la juventud obrera católica nace el método de organización comunitaria que hasta hoy persiste. En 1978 se crea otra ley y es muy importante para el trabajo social y es la Ley de Protección a la Juventud. Para dispensar servicios sociales existen dos esquemas: los servicios sociales ligados a la salud y los servicios sociales ligados a generales. Los problemas son muchos, pero principalmente los problemas de salud mental. Por ejemplo, registra que la tasa de suicidio más grande sobre todo es de los hombres de jóvenes entre 15 y 25 años, más que adultos mayores. Hay servicios de líneas telefónicas donde los jóvenes llaman, a campañas que motivan, los jóvenes se sienten cómodos solicitando ayuda. Hay un trabajo en el medio educativo que ha tratado que la academia corresponda a la cultura de los jóvenes, es decir, que se valore la masculinidad. Otros problemas sociales son las depresiones crónicas, cansancio profesional, depresiones de manera general. Entonces, eso ha tenido un alto porcentaje de consumo de psicotrópicos, alcohol y drogas sintéticas. Por lo tanto, estas regiones hacen actividades económicas relacionadas con la prensa, el cuidado de bosque y recursos mineros de cobre y de oro y explotados por capital canadiense e internacional. Hi, my name is Jane Adams. I was born in September 6 in the year 1816 in Cedarville, Illinois. I won the worldwide recognition in the first third of the 20th century as a pioneer social worker in America. I am a feminist and an internationalist. My father was a prosperous miller and a local political leader who served for 16 years as a state senator and fought as an officer in the Civil War, and he was so friend of Abraham Lincoln. So, from the influences of my social and family environment, I was formed between the values and principles such as a community responsibility, human rights, and the civilizing link of a Christian ethics and the arts.
I was also part of the first generation of women who accessed to a high-level education at the Rockford Female Seminary from 1877 to 1881. In fact, I was the first student to receive an official degree from that university. So I founded the Hull House, and the Hull House was named because it was installed in a residence located in a working-class immigrant district in Chicago. This residence was free and had been built by Charles Hull in 1856. It grew gradually, having several buildings that offered nursery, gym, community kitchen, meeting spaces for working girls, and occupations and training workshop, as well as different playgrounds. All this at the disposal of population of the neighborhood, the majority immigrants. It was also an important meeting point for different workers and social reformers of the time who came to live in the same center to collaborate with the staff. So my works influenced the laws and working conditions of women and children, factory inspections and demands for justice of women, the black population and the immigrant population. In 1910, I was the first woman president of the National Conference of Social Workers. In 1915, I was the president of the International Congress of Women in the Hughes, and in 1931, I was the first winner of the Nobel Peace Prize. Today, the Hull House has been turned into a museum dedicated to my name, Jane Addams, and all the women who worked together for education and social development. Hello, my name is Mary Richmond, and I am one of the pioneers in American social work. I had the idea of turning this work into a formal work, created techniques, systems, contents, and theories of social work inclined towards the formation of a discipline. On the other hand, it completely revolutionized the idea of doing social work and the way in which most need were helped. I tried to apply the strategy that will attack the root problem, looking for the causes and property in order to eliminate it. I am considered one of the most important public figures to have thought of social work. One of my most important attributes was my ability to organize communities, as well as the ability to teach and speak intelligently about various social uses. In 1897, I presented my ideas to the National Conference of Charitable Institutions, and I have the intention of reforming social work to professionalize all the interested in improving the quality of life those in need. I want to achieve this through the application of strategic methodological plans. And a year later, the idea materialized with the creation of the New York School of Applied Philanthropy. At first, I joined me as a teacher with the faithful idea of turning social work into a profession that at the time lacked technical training. I was director of the organizational department of charity at the Russell Sage Foundation in New York, and it take advantage of the position in the 1909. I helped the establish a network of social workers and strategic methods for getting the job done. Being the director of the foundation, I helped create new social works. And with my leadership in social work, I was able to encourage a large number of people to continue financial support and to get involvement in this discipline.